Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priyabdvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar nuestro sincero intento de intercambio sobre algunos de los textos del Srimad Bhagavatam, textos que tenemos la certeza contribuyen a que nuestro corazón se purifique cada vez más en el sentido de que vaya despertando de la ilusión y vaya dirigiendo su mirada hacia aquello que es el verdadero objeto de contemplación, o sea, la suprema personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam nos ayuda a eso porque está lleno, vamos a ir viendo en el transcurso cómo está lleno de historias relacionadas todas al servicio amoroso hacia el Señor Supremo. Entonces, en el día de ayer habíamos compartido una serie de textos donde Sutta Deva Goswami eh, narraba de forma muy general o mencionaba alguno o alguna de las apariciones o intervenciones del Señor Supremo en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, así como también algunas de las personalidades que el Señor Supremo había apoderado en su nombre para realizar también algunas intervenciones, siempre todas para beneficio de las entidades vivientes. Decíamos que cuando un devoto o una persona que está desarrollando amor por Dios escucha determinadas historias que narran sobre intervenciones gloriosas del Señor Supremo, sus apoderados, devotos puros, etcétera, etcétera, entonces simplemente lo único que hace es que por cada una de ellas, de forma natural, no tiene que ser de forma obligada, de forma natural, se siente de alguna manera feliz porque reflexiona en el hecho de cómo la suprema personalidad de Dios adoptó esa forma, adoptó esa personalidad, adoptó, etcétera, y de qué manera tan espléndida intervino. Esto es un hecho que debe ser un hecho transcultural, o sea, muchas veces las personas que tienen cierto tipo de fe o creencia supuestamente en Dios se restringen a su patrón cultural y a su patrón de determinadas escrituras y entonces simplemente toman como ciertas o reales o dignas de glorificación aquellos aspectos sobre Dios que son narrados en la escritura específica que ellos siguen. Pero entonces eso es de una forma u otra restringir la capacidad del Señor simplemente a un marco limitado y sabemos que el Señor no puede ser restringido a ningún marco limitado, pero la persona que ha comprendido en verdad en qué consiste al menos un poquito la personalidad de Dios, entonces puede comprender que la personalidad de Dios donde quiera que esté registrado de manera fidedigna una manifestación de ella, entonces debe entenderse como algo maravilloso. Entonces la persona que está desarrollando verdadera comprensión y amor por Dios se alegra, se queda así toda embobecida cuando escucha o lee o tiene la suerte de intercambiar mmm, sobre algunos de estos detalles más allá de cualquier cultura o de cualquier práctica. Si en algún texto, por ejemplo, en textos bíblicos, Antiguo Testamento, se narra alguna historia maravillosa de la intervención de Dios por su pueblo, entonces el devoto verdadero, Vaishnava, wow, salta de alegría y dice, mira qué maravilloso, mira cómo Dios permitió o apoderó a Moisés para que con su vara se abriera el mar y pudiera cruzar su pueblo y después el mar se cerrara, quedando o encerrando en sus aguas a los egipcios que venían detrás para acabar con su pueblo.
O qué maravilloso como la zarza encendida, desde la zarza encendida el Señor habló, ¿verdad? O qué maravilloso las cosas que hizo a través de Jesús de Nazaret, o qué maravilloso las cosas que hizo a través de del llamado profético de Juan Bautista. O qué maravilloso también las cosas que se realizaron, o mensajes que se realizaron a través de Mahoma. Oh, qué maravilloso. O sea, no se suscribe simplemente al texto específico de su país o de su cultura, sino que allí donde quiera que él observa y comprueba que hay una intervención real, real, no creada por la imaginación real del Señor Supremo, entonces él lo toma como una gran oportunidad para ratificar la fe que él tiene en su Señor Supremo. Cuando otra persona practicante también que tiene cierta fe en el Señor hace un comentario o cuenta un testimonio también real que esté libre de locura, fanatismo, histeria, etcétera, etcétera, en relación a cómo el Señor intervino en su vida de manera favorable, maravillosa. No quizás con grandes milagros, pero sí con algo que para esa persona fue muy significativo. Entonces el devoto sincero que oye, que escucha, en su corazón dice, wow, qué maravilloso es mi Señor. Puede que aquella otra persona llame a Dios por el nombre de Jehová, o lo llame por el nombre de Alá, o lo que sea, y usted lo llame por el nombre de Krishna, de acuerdo a sus escrituras. Pero debe saber entonces que en esencia es el propio Señor. Y entonces dice, wow, qué maravilloso es mi Señor. Ella no dice, mira, qué maravilloso es ese tal Jehová. Ella dice, piensa, qué maravilloso es mi Señor. Porque mira como bajo la forma o bajo la personalidad de Jehová, asumiendo el papel de Jehová, mira cuántas maravillas está haciendo en la vida de esa persona que sinceramente le ama y le rinde tributo. Esto es necesario comprenderlo y yo quiero que ustedes sean transculturales. No, no traten de encarcelar a la actuación del Señor Supremo en una época específica, en una cultura específica. En todo caso, si van a encarcelarlo o a registrarlo en una cultura que sea dentro de la cultura amorosa o dentro de la cultura de entrega devocional, sea más allá de cualquiera, o sea, cultura de entrega devocional. Esa persona, sea de donde sea, en la época que sea, el país que sea, la tradición que sea, si tiene o está desarrollando una relación real, amorosa, sincera con Dios, lleno de anhelo por seguir progresando en esa relación. Entonces, eso es una cultura universal, es una cultura de amor devocional. Entonces usted no le ponga freno a su corazón si su corazón siente alegría o siente gozo cuando escucha una glorificación del Señor y le escucha desde una cultura diferente a la que usted normalmente sigue. No, porque Dios es acultural, Dios no tiene cultura que le pertenece, somos nosotros los que las creamos, ¿verdad? Simplemente deje que su corazón se goce y su corazón se goce y ese gozo genuino y ese gozo es verdadero. Y entonces esa es la cuestión, por eso el verdadero sabio no tiene el lugar específico, él no pertenece. Él no pertenece a este lugar, a aquel lugar, a este templo, a esta religión, a esta doctrina, a esta filosofía. El verdadero sabio pertenece a una relación directa con el Señor Supremo. Manifiéstese bajo la apariencia que se manifieste. Él es capaz de reconocerlo y decir, aquí es tú, mi Señor. O sea, aquí está la huella de mi Señor. El verdadero sabio es como un rastreador, ¿saben, verdad? Alguien que sigue rastro, un rastreador experto. Decían que los indios pieles rojas del norte de Estados Unidos eran expertos rastreadores. Ellos eran capaces de donde nadie veía nada, ellos encontraban huellas y eran capaces de ser muy exactos con a quién o a qué pertenecía esa huella.
O sea, ellos capaz de rastrear incluso donde ya no había nada. Ellos eran capaces de encontrar las huellas y decir, aquí estuvo. Y eran uno, y eran dos personas, y eran tres personas y cuatro caballos, y un caballo tenía una herida en una pata. Esos detalles. Entonces el devoto, el sabio verdadero, en virtud de la gracia del Señor, se va convirtiendo en un rastreador experto de su Señor. Él es capaz de diferenciar qué cosa sí pertenece al Señor y qué cosa no, qué historia sí le pertenece, qué historia no le pertenece, qué persona está hablando en verdad que en nombre del Señor y qué persona no está hablando en nombre del Señor, qué persona está llevando de verdad una vida acompañada por el Señor y qué persona simplemente está mostrando una apariencia de vida acompañada por el Señor. Él no se guía por códigos externos de vestuario, la forma en que habla, cuántos libros tiene en su casa, ni cuánto se sabe, no. Él ve el corazón de la entidad viviente, él ve el corazón de la persona y allí descubre y dice, wow, ahí siento la presencia del fuego del amor por Dios. Entonces dice, esta persona, esa es la manera. Entonces nosotros, en la medida que nos vamos abriendo el corazón y vamos relacionándonos de manera sincera, anhelando de manera sincera la relación con la suprema personalidad de Dios, en esa medida vamos aprendiendo a reconocerlo. Mientras ya de eso hemos hablado, pero vamos a seguir hablando porque hay que entenderlo. Mientras más nosotros nos relacionemos con el Señor Supremo, mientras más nos relacionemos con la suprema personalidad de Dios, mientras más ahondemos en sus detalles, mientras más vayamos desarrollando confianza hacia Él, apertura hacia Él, entonces más lo iremos conociendo y más lo podremos diferenciar, aunque se disfracen de cualquier tipo de avatar, manifestación, aparición, o aunque apodere a cualquier entidad viviente, sabremos reconocer esa entidad viviente viene en nombre de Dios, verdaderamente. Historias lindas, Francisco de Asís, que todavía era un joven inexperto, lleno de orgullo, tenías aversión por los leprosos, por los pobres, a él no le gustaban, entonces cuenta la historia que un día, ¿verdad? Estaba en una tienda, la tienda de su padre se dedicaba al comercio de ropas, de telas, disculpen, de ropa no de telas, y entonces llega un pobre diciendo, en nombre de Dios, deme una moneda. No, disculpen, algo así como, en nombre de Dios le pido una moneda. Y Francisco le dijo, no, yo no tengo moneda para darte. Él no le gustaban mucho los pobres, ni los leprosos, los enfermos. Un joven adaptaba a la fiesta, la trova, la música, cosas así, la buena vida. Entonces el pobre se fue, pero Francisco siguió en la tienda y un pensamiento le llegó. Le llegó el siguiente pensamiento. Bueno, si esa persona en vez de ser un pobre hubiera sido un soldado del duque y me hubiera dicho, en nombre del duque, deme una moneda, yo de seguro le hubiera dado no una, sino 5. Pero sin embargo, como vino en nombre de Dios y era pobre apariencia, no le di ninguna. Y algo cambió en la mente de Francisco con ese pensamiento y dejó un momento la tienda y salió corriendo a buscar al pobre para darle una moneda, pero no lo encontró. O sea, Francisco, cuentan algunos estudiosos de su vida que fue la primera manera en que Dios se hizo presente de manera real en su vida. O sea, Dios a través de la manifestación de un pobre llegó a su vida para tocarlo. Francisco sabía, todos los días se tropezaba con pobres, pero ningún pobre le había tocado el corazón, ni ningún pobre había generado este tipo de pensamiento. Quiere decir que este no era cualquier pobre. Este pobre fue dirigido, venía en el nombre real del Señor. Ya era tiempo de tocar la vida de Francisco, ya Francisco estaba listo para comenzar a madurar espiritualmente. Entonces él, de forma no clara, pero sí ya
un poco consciente lo reconoció algo, hay algo en este cuerpo. Entonces el devoto se va destacando por eso, el devoto se vuelve sin querer un rastreador del Señor, pero no un rastreador por estudioso, filosófico, no un rastreador por lo que sea, no, un rastreador porque eso es lo natural para aquel que se relaciona con algo. Cuando usted de verdad relaciona mucho tiempo con algo, entonces usted reconoce, usted se vuelve un rastreador. Yo recuerdo, yo nací, quizás algunos han escuchado esta historia, pero yo nací en un campo, un batey, muy pobre, pero muy hermoso, porque todo el mundo se quería, todo el mundo se quería. Y era un lugar donde sembraban mucha caña de azúcar. Y yo en mi infancia tengo registrado un olor que me trae mucha alegría al corazón, que es el olor, un olor medio dulzón, que es el olor que se siente cuando un campo, una extensión muy grande de caña de azúcar ha sido recién cortada. Cuando un campo de caña ha sido recién cortado y es de noche, es de madrugada, que no hay sol, no hay calor, hay frescor, se queda en la atmósfera un olor a azúcar. Por lo menos yo lo siento así. Y yo parece que desde muy chiquitico olía ese olor en tiempo de zafra y se me quedó grabado con buenos sentimientos de alegría. Entonces después yo me di cuenta, después ya mis padres me llevaron para el pueblo para poder estudiar y esas cosas, pero eso se me quedó allí y yo me di cuenta que cuando yo viajaba desde el pueblo hacia la provincia, Rodas, Cienfuegos, y yo iba en algún ómnibus o en algún otro transporte donde me entraba aire por la ventanilla del ómnibus y yo iba pasando, incluso con los ojos cerrados, medio dormido por el viaje, iba pasando por algún campo de caña que estaban cortando, enseguida yo sentía ese olor y me alegraba y abría mis ojos. Y cuando miraba con cuidado, efectivamente en algún lugar estaban cortando un campo de caña. Entonces lo mismo pasa con el Señor. El Señor se va registrando en la vida del devoto, en el corazón del devoto, en un rincón especial, y va grabándose las diferentes maneras de él intervenir. En la memoria del devoto sincero se va grabando el sonido específico que tiene la voz del Señor. Se va grabando la manera especial que tiene el Señor de rozarte, el olor que tiene el Señor. Se va grabando la forma única que tiene el Señor de participar de tu vida. O sea, se va grabando de alguna manera datos muy sutiles que te ayudan a reconocer cuando algo viene del Señor y cuando no viene del Señor. Eso se llama relación amorosa que está madurando. Usted va conociendo al Señor no por teoría, sino por convivencia. De eso se trata Bhakti. Mira, escúchame bien porque te han complejizado mucho la vida de la relación con Dios. Bhakti se trata de convivencia. La cuestión es así de simple. Una convivencia consciente con la suprema personalidad de Dios. ¿Sabes? Convivir. Todos ustedes han convivido, conviven con familias, amigos, parejas. Saben de qué se trata convivir. Intercambiar tareas, cosas, diferentes estados de ánimo, sentimientos, aprendizaje, intimidad. Entonces, Bhakti es eso. Es una preparación creciente para un progreso en nuestra convivencia consciente, amorosa con el Señor Supremo. Y lo vamos a ir reconociendo.
Entonces nosotros habíamos visto en el día de ayer una serie de narraciones. Sutta Goswami, ¿verdad? Mencionó una serie de encarnaciones y personajes apoderados por el Señor. Y entonces terminaba diciendo el siguiente texto, en el texto número 26 del capítulo 3 del primer canto del Srimad Bhagavatam. Oh Brahmanas, o sea, se refería a los sabios que estaban reunidos en Naimisiranya. O sea, oh Brahmanas, las encarnaciones del Señor son innumerables, o sea, no se pueden contar realmente, no se pueden describir, son indescriptibles, como riachuelos provenientes de inagotables manantiales de agua, ¿verdad? Vemos manantiales de aguas que siempre están brotando. Entonces vemos que salen hilos de agua que se convierten en riachuelos, después se convierten en ríos grandes. Pero si el manantial es inagotable, entonces esos riachuelos son inagotables por mucha sequía que haya. Y entonces dice que las encarnaciones del Señor son innumerables. Entonces uno debe entender que en ningún lugar están registradas todas sus encarnaciones. Entonces uno no debe dudar de una historia de una encarnación, porque puede ser falsa, puede ser una inventiva de la imaginación, pero también puede ser real. Porque dudar de una posible encarnación del Señor sin estudiarla a fondo nos podría poner en el riesgo de estar dudando de algo real. Porque podríamos decir, no, el Señor no tiene la capacidad para presentarse de esa manera. Bueno, eso es un tema delicado. Entonces es mejor no tomar partido ni de un lado ni del otro. Simplemente respetamos todas las historias de encarnaciones y seguimos pensando en lo grandioso que es nuestro Señor Supremo. El devoto no se dedica a discutir sobre ese tema de encarnaciones, si es real o no es real. Él siempre dice, yo lo único que sé es que mi Señor Supremo es maravilloso y bien pudo haberse encarnado de esa manera, así de simple. Y aunque la historia de la encarnación pudiera ser falsa en un momento dado, aún así el devoto dice, aún así yo agradezco mucho porque esa historia me ha despertado sentimientos de mucha glorificación y gratificación acerca de mi Señor. No importa si la historia era falsa, pero él en su corazón provocó un efecto bueno, que le ayudó a pensar en el Señor. Entonces el verso 27 dice, todos los rishis, o sea, los sabios, los grandes reyes sabios, los manus, que son los padres de la humanidad, los legisladores universales, los semidioses, los descendientes de los manus, que son especialmente poderosos, todos son porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Esto también incluye a todos los prayapatis. O sea, lo que Sutta está diciendo es que todos aquellos que realmente tienen un poder que parece espléndido, parece maravilloso, de alguna forma tienen una relación con el Señor. Por eso es que pueden contar con esa posición en su poder. No estoy hablando de alguien que hace una cosa simple. Estoy hablando de legisladores universales, cosas bastante complejas y a nivel universal. Y entonces se debe comprender que ese poder no viene de ellos realmente, sino de alguna forma u otra está relacionado al Señor. El texto 28 dice, todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. O sea, todas las que mencionó, las 29 que mencionó, ¿verdad? El Señor en forma de esto, en forma de aquello, tal fulano que es apoderado, etc. Dice que todas son o porciones plenarias del Señor, o sea, partes plenarias. El Señor en casi plena capacidad o porciones de sus porciones plenarias, o sea, o expansiones de alguna de esas porciones plenarias. Dice que todas son una forma u otra de eso, pero, entonces dice, pero el Señor Sri Krishna, que vamos a recordar también, fue mencionado en el texto número 25, mencionado
En el texto número 25, no, en el texto número 24, 23, hablaba de Balaram y Krishna. Dice que todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor Sri Krishna, o sea, dentro de esas encarnaciones habló de Sri Krishna. Dice, Sri Krishna no es una porción del Señor, sino que es la personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los seguidores del Dharma. Todas las encarnaciones que mencionó son porciones del Señor, o sea, son porciones o ramitas o personajes de Vishnu o de Purusha, es una expansión del Señor Supremo, que tienen la misión de proteger a la creación en equilibrio. Dice que todas las que mencionó, menos cuando mencionó a Sri Krishna, porque dice que Sri Krishna no es una porción plenaria de Purusha ni de Vishnu, no. Él es la personalidad de Dios original en persona. Bhagavad Gita, el Señor dice que cuando hay un disturbio, Él mismo en persona aparece. Cada cierto tiempo. O sea, realmente una vez. Una sola vez en cada día de Brahma. Cada día de Brahma tiene muchas eras, siglos de eras que se repiten. Una sola vez en cada ese tiempo. Entonces el Señor Krishna desarrolla sus pasatiempos una vez. Y después en el próximo día de Brahma, una vez vuelve a desarrollar sus pasatiempos. Cuando esos pasatiempos son ejecutados, entonces se debe entender que ese que está presente es la fundamental personalidad de Dios en persona. Él dice yo mismo en persona. Dice que cuando pasa eso, dice yo mismo en persona desciendo. O sea, yo mismo en persona. Entonces Krishna, según el Srimad Bhagavatam y según Bhagavad Gita, no es un avatar. Krishna no es un avatar. Krishna no es una de las manifestaciones del Señor Supremo. Krishna es, según explica el Srimad Bhagavatam, la propia suprema personalidad en persona, sin disfraces. Pero eso es un tema complejo que puede perturbar la mente de muchos, así que simplemente vamos a quedarnos con es algo que dice el Srimad Bhagavatam y para reflexionarlo después. Entonces dice que el Señor se encarna para proteger a los teístas. Entonces dice, texto 29, todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las descripciones de las misteriosas apariciones del Señor, se libera de todos los sufrimientos de la vida. Esto vamos a encontrarlo comúnmente en la literatura védica cada vez que se habla del Señor Supremo de una manera u otra, por ejemplo, alguna historia de sus nombres, alguna historia de alguna de sus encarnaciones, etcétera, etcétera. Se invita a la persona a que medite diariamente en esos fragmentos de texto o en ese asunto, y se dice que si lo hace con regularidad y lo hace con entrega, entonces se liberará de ya sea del sufrimiento, ya sea del karma, etcétera, etcétera. O sea, es un estímulo, ¿verdad? Es como el niño. Si haces la tarea, los deberes de la escuela, cuando llegues de la escuela, antes de ponerte a jugar, entonces podrás a fin de mes recibir un regalo y entonces el niño hace las tareas. Claro, las tareas son un beneficio para el niño. Él no lo comprende todavía, pero son un beneficio porque lo ayudan a avanzar más en la escuela y a aprender mejor. Pero como él no lo comprende todavía, hay que incentivarlo con un regalo.
Realmente el meditar y reflexionar sobre los temas relacionados al Señor Supremo, por ejemplo, como el tema de sus diversas encarnaciones o algunas de ellas, meditar diario o leerlos si uno los tiene, pero no leerlo para leerlo, no es para aprenderse nada, no hay que aprenderse nada, ni el orden, ni nada de eso, no. Es simplemente leerlo para uno degustar o gozarse en el pensar las diferentes y maravillosas maneras en que el Señor intervino, en uno asombrarse con eso. Ese es el fin, esa es la meditación. Uno leerlo o recordarlo, recordar alguna de esas encarnaciones para uno gozarse en ella. ¡Wow! Y meditar, hacer una meditación gozosa, una meditación llena de asombro, llena de gozo, una meditación llena de deslumbre e incluso de agradecimiento por tener la oportunidad de conocer alguna de esas apariciones. Entonces, por lógica, hacer eso diariamente, que es servicio devocional, eso es una meditación espiritual. Entonces nos va estimulando espiritualmente, va desarrollando cada vez más la fe, el asombro por el Señor y va desarrollando cada vez más apego y deseo de conocer más sobre el Señor. Entonces quiere decir que ahí hay un beneficio ya implícito porque eso trae purificación al corazón. O sea, ya eso tiene un beneficio en sí mismo. Pero como somos tan ignorantes, somos tan necios y tenemos el corazón tan duro y la mente tan enredada de tantas tonterías que queremos lograr y en ello se nos va el tiempo y la vida, entonces Sutta Goswami busca un artilugio, ¿verdad? Y, o sea, una recompensa. Miren, si ustedes, él le dice a los sabios, si ustedes diariamente por la mañana, o sea, al despertar y antes de dormir, recuerdan este fragmento de historia sobre alguna de las apariciones del Señor que yo les he narrado, entonces se podrán a su debido tiempo librar de todo sufrimiento. La entidad viviente, por supuesto, lo único que quiere es librarse de todo sufrimiento y tener una vida plena. Entonces ese estímulo es uno de los estímulos más fuertes que se le puede dar. Pero aún así somos tan tontos, somos tan reacios que ni siquiera diciéndonos que algo nos puede librar del sufrimiento, somos capaces de mantenernos haciéndolo por mucho tiempo. A los 3 días, si seguimos sufriendo y a los 3 días no se nos ha quitado el sufrimiento que nosotros estamos teniendo, decimos, no, esto no sirve, no vale la pena. Y buscamos otra cosa y después la dejamos y buscamos otra. Así somos de saltarines o de promiscuos en nuestra búsqueda de la solución, porque solamente estamos pensando librarme del sufrimiento y estamos con la mente puesta en el sufrimiento. Estamos escuchando las historias, estamos recordando las historias, pero realmente nuestra mente no está puesta en la historia, está puesta en el sufrimiento, a ver si el sufrimiento disminuyó después de haber escuchado la historia de ayer. Eso es acción fruitiva. O sea, tienes tu mirada puesta en la enfermedad y no en la medicina. El tratamiento consiste en que dejes de prestar atención a la enfermedad y prestas atención al gusto, a la medicina. Y cambia de enfoque, tienes que cambiar de enfoque. No puedes salir del sufrimiento si todas las 24 horas estás mirando para el sufrimiento. La invitación es deja de mirar para ahí y comienza a mirar para el Señor. Es difícil al principio, pero lo vas haciendo. Tienes que independizarte del sufrimiento. El sufrimiento sigue, pero el Señor tiene que ganar el papel protagónico. No te das cuenta, esa es la estrategia. Esa es la estrategia que todos recomiendan para evadir un poco los sufrimientos de tu vida. Pero en este caso no se trata de evadir ningún sufrimiento. Se trata de ayudarte a irte situando en el Señor. No para que el sufrimiento se vaya o no se vaya, sino para que el amor por Dios vaya creciendo en ti. Esa es la clave. No es salir del sufrimiento. Pero esa clave te va a sacar también del sufrimiento gracias al conocimiento. Entonces tú no puedes estar siguiendo esta recomendación, por ejemplo, aquí Sutta Goswami, Srimad Bhagavatam dice que si yo diariamente por la mañana y por la noche leo estos fragmentos de apariciones del Señor, entonces yo me voy a librar del sufrimiento, así que voy a leerlo por la mañana y por la noche. Lo leí hoy por la mañana al despertar
y después cuando terminé de leerlo digo, ay, pero sigo con el dolor en la pierna, o sigo con la tristeza en el corazón, o sigo que... Y por la noche, pero seguro que por la noche ya si yo lo leo se me quita y lo leo otra vez. No sea tonto. Usted no ha entendido nada de lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir no es simplemente que leas o que recuerdes, es que deposites tu atención en eso. Pon tu corazón completo, alégrate, gózate, aún en medio del sufrimiento con eso. Acaba de darte cuenta, mira cuántas formas, cuántos diseños, estrategias no hace el Señor, no ha hecho para el bien. No, está frente a episodios magníficos, episodios deslumbrantes y tú no te acabas de dar cuenta, sigues apático y ni siquiera sientes interés por ese que está desarrollando, que desarrolló tantas cosas maravillosas. Sin embargo, te dicen que un cantante llenó un estadio de no sé cuántos millones y dice, wow, y te deslumbras, wow, yo soy fanático de ese cantante y yo lo admiro. Y sin embargo te dicen que alguien asumió la forma de un jabalí de forma sutil y fue capaz de cambiar la Tierra de órbita. Y eso tú dices, eso es fantasía, ¿verdad? Pobre de nosotros, si nuestro corazón no se emociona o al menos no da crédito, aunque sea dar crédito a esas historias, a estos Puranas sobre el Señor Supremo. No importa que te tilden de fantasioso, de loco, dale crédito, porque para eso están hechas. Dale crédito a esas historias en tu corazón y desarrolla el deseo de conocer poco a poco, cada vez más, sobre ese que es el protagonista, ese que está detrás de todos esos disfraces, detrás del disfraz de jabalí, detrás del disfraz de pez, detrás del disfraz de los Kumara, detrás del disfraz de Narada Muni, detrás del disfraz de Jesús, detrás. Busca al que está detrás de todo, a la causa original. Literatura védica explica, hay una personalidad que es quien se encarga de todas esas cosas. Y la original, el autor, el profesional original es uno solo, aunque se manifiesta también allí en muchos. Y tiene forma, y tiene nombre, y tiene cualidades, y es amoroso, y canta, y baila, y te deja satisfecho por completo. El Señor te deja satisfecho por completo. El enamorado original y tú en tu estado original, no hay diferencia entre un toque del Señor, la voz del Señor, el olor del Señor, un beso del Señor, cualquier cosa, cualquier experiencia que tú tengas en relación con Él te deja satisfecho por completo. Por ejemplo, si aquí tú tienes hambre, tú tienes que comer algo para saciar el hambre. Tú no puedes tener, si tienes hambre y tú dices, bueno, voy a rascar la piel de mi antebrazo y ya me quedo sin el hambre. No, te rasca la piel del antebrazo y te quedas sin la picazón que tienes en el antebrazo, pero sigues con el hambre. O sea, cada estímulo puede simplemente responder a una necesidad directamente relacionada a ese estímulo, pero en el mundo espiritual no. En el mundo espiritual las respuestas, los estímulos son absolutos. Si el Señor te toca, o si tú tocas al Señor, automáticamente tu totalidad queda satisfecha. Es como si, tus oídos automáticamente quedan satisfechos, tu gusto, tu lengua, tu visión, todo queda satisfecho. Pero si no lo tocas, si oyes hablar al Señor, oyes el nombre de Él, oyes el sonido de su flauta, automáticamente todo tú vuelve a quedar satisfecho. O sea, tus oídos, tu gusto, tu tacto, en ese momento no hay nada. Toda supuesta necesidad deja de estar. Porque el contacto con el Señor es absoluto, nunca es por parte. El Señor nos satisface por parte. ¿Por qué sucede esto? Porque en el plano de conciencia espiritual eres todo conciencia. Todo conciencia. Estás hecho de una sola sustancia, la sustancia espiritual.
Y entonces esto quiere decir que tus sentidos, oído, tacto, visión, bla, todos están hechos de conciencia también. Cualquiera de ellos que sea estimulado, se te está estimulando por completo porque todos tus sentidos están hechos de la misma sustancia, conciencia. Entonces cuando uno de ellos recibe satisfacción, todos están satisfechos porque es la misma sustancia, adoptando diferentes formas, pero es consciente, todo es consciente. Y esa es la cuestión. Pero no nos sentimos atracción. Escuchamos historias sobre él y decimos, eso es fantasía para atraer la mente de los tontos, para atraer la mente de los primitivos, de los niños. Ay de nosotros si nuestro corazón piensa así y debemos pedir, Señor, por favor, y debemos buscar la compañía de alguien que tenga verdadera fe, porque nuestro corazón está muy duro y resistido. No se puede ser feliz con un corazón duro. Tienes que comprender eso. Hay gente que por unas circunstancias de la vida han desarrollado dureza en el corazón, porque la vida los ha tratado de una forma, de esta forma, es lo que ellos dicen, ¿verdad? La vida, me ha pasado esto y aquello. Pero sin embargo se quejan de la felicidad y buscan como todo el mundo la busca, pero no se puede ser feliz con un corazón acorazado, con un corazón duro. Tienes que abrir el corazón a las cuestiones de la suprema personalidad de Dios, aunque sea en secreto. No tienes que decirlo en público, yo creo en Dios, no. Aunque sea en secreto, ábrele el corazón. Desmonta las corazas, desmonta y sé como un niño que se emociona frente a estas historias. El Señor como un jabalí levantó la tierra y yo en mi mente busco, visualizo, wow, el Señor, la forma que yo quiera, el jabalí ese, parado en dos patas como sea, buscando la tierra en el fondo de la oscuridad y levantándola de allí gloriosamente y hasta visualizo como los grandes sabios que pueden ver eso con su visión espiritual lo aplauden y le tiran flores. O sea, hago una obra de teatro en mi mente, producto de mi fantasía, pero es una fantasía glorificando al Señor, por tanto va a tener resultado espiritual. Y me gozo ahí, me gozo y wow, y me río yo solo y digo, wow, genial, qué maravilloso. Hacer eso me va a dar más avance espiritual que hacer un año constante de austeridad, que hacer 30 días, un día sí, un día no ayuno, que bañarme en no sé cuántos ríos, que echarme en el bolsillo no sé cuántas piedras, no sé qué tipo, que seguir la constelación de no sé qué, que encender 4 velas a no sé cuánto. Tienes que comprender eso. Gozarse en cualquier detalle que tenga que ver con el Señor y hacerlo mío en mi corazón y gozarme con eso y vivirlo en la mayor veracidad posible en mí. Y si es posible participar de eso, en mi fantasía participo de eso. Y hasta yo lo aplaudo. Ahí adentro en mi fantasía yo cojo un personaje y digo, eso es mi Señor, bravo, bravo. Va, venciste, bravo. O sea, eso, un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño frente a estas historias y tienes que abrir tu corazón y deslumbrarte por ellas. Tienes que ser un niño. Bhakti es eso. Deja de ser adulto. Ve al corazón y sé un niño en lo relacionado con el Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y les acompañe a todos ustedes, personas lindas, maravillosas, personas tan buenas que quizás tienen diferentes corazas en sus corazones porque la vida de una forma u otra les ha deparado muchos obstáculos y experiencias negativas, siempre todas relacionadas con cuestiones pasadas, el karma, pero bueno, allí han estado y quizás han buscado como respuesta crear algunas corazas para protegerse de futuros sufrimientos, pero no dejen que esas corazas entorpezcan su relación íntima con el Señor Supremo. Para el Señor Supremo, vístanse de gala, pero de una gala ligera, hermosa y suave,
que no sea resistente al Señor y desarrollen de nuevo corazón de niño, corazón de niña y jueguen con el Señor y gocen con su historia y reciten su nombre y báñense en la vibración de los santos nombres. Báñense como un niño se baña en un estanque de agua poco profundo y salpica y jueguen en la vibración de los santos nombres del Señor. Gócense, báñense en los lagos de los santos nombres y sean felices porque están atrapados en tantas expectativas, en tantos anhelos, en tantos sueños, en tantas luchas, en tanto esto sí, que aquello no, que no tienen tiempo para ser felices y se les está yendo la vida. Sean felices, lo simple, lo maravilloso. E inviten al Señor a participar de esa felicidad y busquen una felicidad siempre compartida. No existe la felicidad en solitario. Compartan la felicidad con el Señor Supremo y desde allí irradien felicidad, irradien amor, irradien compasión, irradien flexibilidad. Si el Señor es flexible con ustedes, entonces ¿por qué ustedes son tan rígidos con otros? Y si el Señor es paciente con ustedes, porque ustedes son impacientes con otros, y si el Señor es permisivo con ustedes, porque ustedes no lo son con otros, y nada. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna